Buenas tardes. Hoy vamos a ver este denario republicano, un denario de la República de Roma, que tiene un reverso muy curioso y que nos va a permitir hablar de uno de los personajes más famosos de la historia de Roma. Nada más y nada menos que Lucio Cornelio Sila, el famoso enemigo de Cayo Mario. En este denario tenemos representada un pasaje de la historia de Roma que fue muy importante tanto para Sila como para todos los otros personajes que se ven envueltos en la escena o en el trasfondo histórico del evento que está narrando el denario. En el anverso lo que tenemos es a Diana junto con la inscripción que hace referencia al monedero que acuña la moneda. La moneda está acuñada por un monedero de la familia Cornelia. Precisamente va a ser un descendiente, creo que es el hijo del dictador Sila, precisamente a la memoria de su padre, con esta representación de un momento de triunfo de la historia de Roma y del dictador Sila, que era su padre. Diana está representada y aparecen muchos escenarios de la familia Cornelia. Y además hay también un instrumento ceremonial, el litus, que hace referencia a la relación que tenía esta familia, que debían tener algo que ver con los ritos de celebración de la diosa Diana, me imagino, ¿no? Y tiene relación con ello, así por lo menos lo menciona Crawford al hablar de este denario. En la leyenda, delante de Diana, deberíamos poder leer Faustus. Aparece borrado porque la moneda está mal acuñada en este lado. Es una acuñación floja. Vemos que el desgaste es bastante escaso en lo que es la parte que ha quedado bien acuñada, y sin embargo pues queda sin acuñar toda esta parte porque no ha sido bueno el apoyo con el cuño y en el soporte, digamos, y entonces el golpe de martillo pues no ha terminado de acuñar bien. En el reverso lo que nos encontramos es una figura sobre un trono y debajo, sometidos a él, dos figuras. La figura del trono es Sila y las otras dos figuras son el rey Boko de Mauritania, que está rindiéndose ante Sila y levantando una rama de olivo, y a la derecha, maniatado, está Yugurta, el rey de Numidia, que ha sido vencido, y ambos rinden pleitesía a Sila como representante de la República de Roma. Toda la escena y los hechos narrados se refieren a la guerra de Yugurta, una guerra que tiene su origen cuando el rey de Numidia, Micipsa, muere. Aquí tenemos una moneda del norte de África, que hace alusión, se entiende que este es el retrato de Micipsa. Micipsa va a morir en el año 118 a.C. y va a dejar como descendientes a sus hijos Aderbal y Emsal. Pero un sobrino suyo es el que va a encargarse del gobierno, medio provisionalmente, medio porque era el que en ese momento tenía más fuerza, y quedará por tanto encargado de hacer efectivo la herencia de Micipsa y sobre sus dos hijos, y que serían sus primos. Este personaje va a ser precisamente pues Yugurta. Volviendo a la moneda en sí, podemos ver que es un denario de plata
y efectivamente pues tiene un peso de 3,74 gramos, bastante normal para lo que es un denario republicano. Tiene un diámetro de 20,1 milímetros, que está pues bastante bien para un denario. Aquí tenemos dos representaciones de lo que podría ser el rostro de Yugurta a la izquierda y de Boko, que sería el personaje de la derecha. Yugurta fue un personaje muy curioso. Ya conocía perfectamente a los romanos. Él participó en la guerra numantina y debió servir a las órdenes de Escipión y junto con Mario. Probablemente Mario y Yugurta se conocían, eran de la misma edad y pasarían muchísimos sinsabores en la guerra de Numancia. Y Yugurta conocía perfectamente los romanos, conocía sus fortalezas y sus debilidades. Fundamentalmente conocía la codicia de los magistrados romanos y eso lo utilizaría muchísimo en la guerra que provocó. Yugurta se hace con el poder y rápidamente mata a uno de sus sobrinos y el otro escapa apresuradamente hacia Roma, tratando de pedir ayuda a los romanos. Fue Jensal quien fue asesinado y Aderbal solicitó ayuda para enfrentarse a Yugurta, de manera que Roma envía una comisión a Numidia para tratar de establecer un tratado de paz y establecer la división del reino tal como había establecido Micipsa y como había dejado en su testamento. De manera que Roma, pues como amiga de Micipsa, pues actuaba como albacea de su testamento. Yugurta, pues lo que se dedica es a sobornar continuamente a unos y otros magistrados, de manera que les va tomando el pelo poco a poco. Los soborna y se marchan tan tranquilos a Roma y la cosa queda un poco pues como había quedado. Yugurta sigue con poder y de hecho pues asedia a su hermano en Cirta y se lo cepilla. Y la cosa a lo mejor hubiera quedado ahí, pero junto con su hermano pues también se carga a unos cuantos ciudadanos itálicos. De manera que Roma esto pues no lo va a poder dejar de esta manera. De nuevo se manda a una delegación romana, me imagino que con un cónsul y ya pues la situación es de guerra. O sea, declaran la guerra y mandan a un cónsul con un ejército consular. Y bueno, pues empieza la guerra, pero Yugurta también, a base de sobornos, pues termina por firmar una paz con el cónsul que envía a Roma. En Roma la cosa pues no quedó muy bien vista y entonces rápidamente llamaron de nuevo a Yugurta convocada a Roma para que dé explicaciones. Y de nuevo llega a Roma, soborna a los tribunos de la plebe y termina más o menos pues protegiendo a Yugurta. Hay todo tipo de escándalos, trata de asesinar a su sobrino que estaba refugiado en Roma y es un escándalo cómo va repartiendo dinero entre todos los senadores y los tribunos para que apoyen sus pretensiones. La cosa fue muy escandalosa en Roma y así terminó. La cosa no podía terminar así de todas formas. De manera que cuando las cosas ya están muy revueltas, pues finalmente Roma manda también un ejército comandado por un pretor, por Aulio Postumio Albino, familia muy conocida,
Y Yugurta, de nuevo, mediante sobornos, traiciones en el bando romano, como siempre el dinero corriendo, porque los magistrados romanos empezaban a tener demasiado gusto por las riquezas y por el dinero, y veían en las magistraturas, en los consulados, en los pretorados, una manera de conseguir dinero. Entonces, lo mejor es una guerra. Y si el bando contrario te está sobornando, pues fenomenal, porque oye, dejas las cosas medio ahí entendidas, te haces un dinerito y estupendamente. De manera que aunque fue derrotado, pues fue conseguido sobre todo con sobornos. Y Yugurta, siguiendo con las prácticas del cohecho, pues lo que pretendía es que le reconocieran finalmente pues como gobernador, de hecho, de Numidia, medio acatando los términos de los deseos de Micipsa, pero él ordenando las cosas y que pudiese más o menos pues ir allanando el camino para que la situación, el status quo ya aceptado, pues que le permitiera gobernar. En Roma ya, un poco alentado por el tremendo escándalo de los sobornos que había cometido Yugurta y por los términos ignominiosos de la paz que se había alcanzado con esa situación, pues finalmente decide ya mandar a un personaje de altura. Entonces nombran cónsul a Quinto Cecilio Metelo, que es enviado a África para combatir ya en serio a Yugurta. Quinto Cecilio Metelo, de la familia Cecilia y de los famosos Metelos, un montón de personajes en la historia de Roma, con un prestigio muy grande y ya una persona muy rica, pues debían entender que ya una persona con estas riquezas y con este patrimonio pues no iba a ser tan proclive a hacerse sobornar por Yugurta. De hecho, lo que seguramente más le interesaba era el prestigio que podía alcanzar con la guerra. Y este Quinto Cecilio Metelo pues va a llegar a África y bueno, pues va a conseguir unas cuantas victorias, pero Yugurta se las sabe todas. Y Yugurta lo que va a hacer es que, bueno, pues aunque sea una derrota, pues huye. Los númidas siempre han sido un ejército de caballería y la caballería númida pues siempre ha tenido un prestigio tremendo y ha sido considerada una de las mejores caballerías de la historia de la antigüedad. La caballería númida fue muy importante en las guerras púnicas. Fue una de las armas principales de Aníbal frente a los romanos y era una caballería muy correosa. Montaban prácticamente a pelo y armados con unas pequeñas caetras, escudos muy pequeños y con un buen puñado de jabalinas, pues lo que se dedicaban es a zaherir, a traer a la caballería contraria a una trampa, pues eso, hacer una especie de guerra de guerrillas en las batallas, de manera que, bueno, iban hiriendo, iban fastidiando, iban molestando, te iban pinchando y tú cuando tratabas de cargarles salían corriendo, te rodeaban, cuando te dabas cuenta habías perseguido a un fantasma y habías dejado el flanco al descubierto. Esa era su táctica. Por tanto, no es de extrañar que cuando los númidas perdían una batalla, rápidamente su mayor poder, que era la caballería, salía corriendo y Santas Pascuas. Otro soldado que huye vale para otra guerra, que suele decir el dicho. Mételo entre sus filas como legado, como general subalterno, pues llevaba a Cayo Mario, el que sería después 7 veces cónsul. Aquí le tenemos en un retrato, el de la izquierda. Y Cayo Mario, pues pese a que era del Partido Popular, pues iba ayudando a Metelo, pues porque debía ser un buen comandante. Pero bueno, Cayo Mario lo que va haciendo es un poco carrera política en el ejército y, hombre, pues va tratando de hacer ver que todas las victorias son un poco porque él, con sus dotes de mando, pues está ahí trabajando y Metelo pues no termina de explotar sus victorias.
Así que terminó el año de consulado de Quinto Cecilio Metelo y la guerra seguía empantanada. No habían conseguido derrotar finalmente a Yugurta, que siempre conseguía escapar y rehacerse en el inmenso territorio de Númida, donde ellos dominaban el terreno, donde conocían perfectamente las rutas de abastecimiento, donde conseguir agua y donde las maniobras para los romanos eran muy difíciles, además con una caballería como la númida molestando continuamente. Así que bueno, pues en Roma son elecciones consulares y Mario, con toda la inmensa propaganda que había sido capaz de servir a través de los veteranos de las legiones que iban haciéndole a él la propaganda, pues finalmente, y también podría ocurrir perfectamente que con sobornos, porque en estos momentos ya las elecciones en Roma no eran del todo limpias y la República tenía bastantes vicios. Pues finalmente Mario es el elegido cónsul. Pero no sin dificultades, porque claro, le eligen cónsul en las elecciones, pero el Senado, cuando reparte los mandatos, pues al compañero de Mario le dan luchar contra los cimbrios y los teutones que estaban molestando en el norte de Italia, y a Mario lo que le dan es la defensa de Italia. Hubo ocuparse más o menos de los asuntos domésticos. Y dejan a Quinto Cecilio Metelo en África para seguir ocupándose de la guerra, prorrogando su imperio como procónsul. Esto, bueno, pues tiene su lógica, porque el Senado, muy conservador, pues se fiaba de que, bueno, la guerra no había terminado, pero Metelo era uno de los suyos, era un hombre de fiar, y este Mario era un aventurero, además popular. Entonces dejan las cosas un poco como están, a Metelo con su proconsulado y Mario que se quede en Italia y que no destaque demasiado. Pero Mario, al ser del Partido Popular, pues de lo que se vale es de la plebe. Entonces, con la atribución que tenían los tribunos de la plebe para también proponer iniciativas legislativas, pues lo que proponen en la asamblea los tribunos de la plebe es que se le otorgue el imperio a Mario para que vaya a África y termine con la guerra. Problema. Un cónsul debe ir a África, Mario, con un ejército consular, pero no tenemos suficientes levas como para formar ese ejército consular. Ya no quedaban más tropas. El ejército romano estaba agotado. Estaba agotado después de muchas guerras, de mucho luchar en Hispania, de luchar en Macedonia, habían estado luchando en África, habían estado luchando contra los germanos, la guerra de África se prolongaba. Y claro, es que el ejército romano era un ejército de levas pensado para formarse como ejército centuriado por el pueblo. De manera que era el propio pueblo en armas el que formaba el ejército, se largaba para la campaña y volvía con suerte para la cosecha. Pero las campañas, cuando ya empiezan a ir a Hispania, a África, a Macedonia, pues ya no son campañas de una temporada, sino que se enquistan durante muchos años. Aparecen ya las figuras de los procónsules, que tienen un mandato para varios años, prorrogando ese año de mandato del consulado, y por tanto lo que también ocurre es que hay un montón de personas trabajadoras, padres de familia, que están en guerra durante muchos años, fuera de casa. Para atender la hacienda local en casa, pues lo que hay que hacer es pedir unos préstamos, a ver cómo los devolvemos, porque la guerra se prolonga. Empieza el tema de las deudas, de las confiscaciones, de los esclavos, pues eso, para hacer frente a la devolución de los préstamos, pues muchas familias caen en la indigencia. De manera que, además de impopular el ejército, pues es que resulta que ya no tenemos tropas. ¿Qué es lo que hace Mario? La famosa reforma del ejército, porque lo que hace es hacerse valerse de todo ese
masa de proletariado que no tienen donde caerse muertos, porque ya no tienen tierras, han sido expropiadas para hacer pago a las deudas. Entonces Mario lo que hace es valerse de toda esa masa y es el Estado romano, las arcas del tesoro, las que pagan toda la panoplia del armamento. En el ejército republicano, el propio soldado utilizaba su propio armamento y ahí es donde formaban por centurias. La primera fila formada por los Astati, que apenas se valían de eso, de sus armas, sus pilum, sus astas y un escudo. La fila de los princeps, que ya podían comprar una buena armadura y una cota de malla, y los triarios en la última fila y como último recurso perfectamente armados al modo helénico de falange. Y por los más pobres pues formaban parte de los vélites, de la infantería ligera que actuaban en escaramuza. Y ya digo, cada uno se compraba su propio ejército y los equites, por supuesto, con su caballo. Al principio el caballo es un caballo del Estado, pero los equites son perfectamente capaces de pagar su propio caballo, su propia panoplia, su armadura, su escudo, sus cascos, grebas, etcétera, etcétera. Entonces, el ejército de Mario va a ser un ejército profesional. Van a ser plebeyos, gente del pueblo que no tiene donde caerse muerto, y el armamento se lo va a proporcionar el Estado, de manera uniforme. De esta forma se unifican todos los manípulos, ya no en 3 clases, sino en una única clase, y siguen funcionando exactamente igual que sabían hacerlo, por filas, apoyándose unos manípulos a otros, etcétera, etcétera. Pero ya es un ejército muy uniforme, y además tendrá una inmensa masa de reclutas que ven una buena oportunidad de ganarse la vida en el ejército. El Estado es el que les va a pagar y lo que va a surgir también es una cierta lealtad al general que los enrola. Porque el general es el que les va a conducir a la guerra, les va a dar las victorias y también el que a la hora de licenciarse les va a proporcionar un buen retiro. De manera que los ejércitos empiezan a guardar lealtad a los líderes que les enrolan. Y esta es la situación que se va a encontrar Mario, la situación que se va a encontrar Sila, después Pompeyo, César, y va a conducir pues a las guerras civiles con ejércitos casi particulares. Bueno, pues nuestro amigo Mario parte hacia África con su ejército, con un ejército nuevo y reformado, y lleva, igual que hizo Quinto Cecilio Metelo con él mismo, lleva también como legado a Sila, a Lucio Cornelio Sila, un patricio de una familia muy prestigiosa que sin embargo pues estaba bastante de capa caída. Había tenido una juventud bastante crápula, pero bueno, estaba empezando a hacer un poco carrera y en estos momentos ejercía como cuestor, que es pues eso, jefe de habituallamiento, recaudador de impuestos, y precisamente es lo que necesitaba Mario, un buen organizador y una persona que le permitiera organizar los recursos para este nuevo ejército que había formado. Y Sila llega entonces a África junto con Mario. Con Mario y este nuevo ejército, pues las victorias empiezan a sucederse. Victorias que no obstante, pues de nuevo nuestro amigo Yugurta termina por convertir en nada, porque en cuanto que puede sale corriendo, se vuelve a reformar y de hecho lo que encuentra además es la alianza con su suegro el rey Boko. El rey Boko de Mauritania, que viene también con más tropas a fastidiar a los romanos, aunque los romanos empiezan a hacer valer su superioridad como ejército, muchísimo más poderosa la infantería pesada romana y la caballería, bueno, pues por mucho que la caballería númida sea muy correosa y muy ágil, pues tampoco es una tropa que sea capaz de romper la línea de un ejército disciplinado y bien formado.
Eso junto con las ingentes capacidades logísticas del ejército romano. De manera que las victorias se van sucediendo. Pero la guerra es larga y el año de consulado de Mario va a terminar. Con lo cual Mario tiene que hacer algo y lo tiene que hacer rápido antes de que termine su mandato. Aquí es donde aparece Sila, porque ya el rey Boco pues daba síntomas de que estaba un poco arrepentido de su intervención, habida cuenta de las derrotas que ya se empezaban a suceder. Entonces Mario manda a Sila a negociar con Boco. Y Boco le va a recibir, pero Sila va a tener que acudir, digamos que como a título individual, sin ir acompañado de un séquito, de un fuerte contingente. Sila tiene que ir con un acompañamiento mínimo, cruzar las líneas de Yugurta y llegar al campamento de Boco. Allí Boco, que ya sabe que en su campamento hay espías de Yugurta, pues recibe a Sila y continuamente le niega toda ayuda y todo tipo de condiciones de abandonar la lucha contra Roma, de manera que los espías de Yugurta pues lo puedan escuchar. Sin embargo, en algún momento pues hace llegar a Sila la noticia de que está dispuesto a traicionar a Yugurta y le convoca a una reunión a 3 bandas, junto con Yugurta, Sila y el rey Boco. De manera que Sila no tiene muy claro quién va a ser el traicionado por Boco. Si Yugurta, que será entregado a Sila, si va a entregar a Sila a Yugurta, o cuál va a ser el juego de Boco. Sila se arriesga y efectivamente finalmente pues el rey Boco traiciona a Yugurta y son muertos todos sus escoltas y le entrega como reo a Sila, que podrá llevarlo como prisionero al campamento de Mario. Finalmente Mario podrá celebrar el triunfo como que habrá ganado la guerra con Yugurta. No obstante, será público y notorio que el verdadero artífice de esta victoria fue Sila. Y así pues el público lo debía conocer y ya se encargaría Sila también de hacer publicidad de este gran éxito en la campaña y a quien se le debía agradecer la victoria. Precisamente él se hizo grabar un anillo conmemorando esta gesta y el motivo de ese anillo es el mismo que esta moneda reproduce, con él mismo sobre un trono y debajo arrodillados Boco y Yugurta. Y según cuentan, pues este anillo y esta discordia por el mérito de la campaña pues sería uno de los primeros motivos de discordia entre Mario y Sila. Y Mario se quedaría muy rabioso del triunfo de Sila y Sila en todo momento mostraría este anillo como emblema de su éxito y del mérito frente a Mario. Dicen que sí, este fue el principio del enfrentamiento. Y parece pues eso, que esta moneda está reproduciendo ese mismo anillo que él llevaría continuamente grabado. Esta moneda que recordemos que es acuñada por el hijo de Sila, recordando pues ese gran episodio triunfal de su padre Lucio Cornelio Sila. Bueno, y lo único que nos queda es encontrarla en algún catálogo y fecharla y ver qué es lo que nos puede contar. Así que, bueno, pues vamos a ir al Crawford a ver qué es lo que nos dice. Vale, aquí estamos con una versión en PDF del Crawford y vamos a ir al volumen 2 para encontrar la moneda. Entonces vamos a ir en el volumen 2 a los índices y buscamos, hay un índice, aquí está, mira, aquí tenemos un índice, ¿no? de
de las inscripciones, ¿vale? Entonces vamos a buscar que nuestra moneda podemos leer Faust y debería leerse completo Faustus, ¿vale? Faustus, entonces es lo que vamos a buscar. Aquí lo tenemos. Faustus. Ahí tenemos 426. También en el reverso pone Félix y nos refiere a la misma moneda, ¿veis? 426. Y ahora nos vamos al volumen 1 y buscamos la moneda 426. Crawford ordena las monedas cronológicamente, lo cual no vamos a encontrarlas ni por familias ni agrupadas por tipos o por otra forma de clasificación. Están cronológicamente. Entonces, bueno, pues más o menos un poco también por el tipo de reverso, un poco por los motivos y tal, también ya tenemos una indicación de en qué momento de la República ha sido acuñado, si es temprano o más tardío. Este ya, vamos, indudablemente, y además ya como sabemos incluso qué es lo que está representando Sila, pues ya sabemos por dónde anda. Pero bueno, nos vamos a ir a la moneda 426. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Faustus, Cornelia, el primer tipo de este 426. Ahí tenemos el busto de Diana a la derecha, vestido y llevando diadema, encima una media luna y detrás el litus y delante Faustus con un borde de puntos. Y tenemos en el reverso a Sila sentado, a la izquierda Boco arrodillado y sujetando una rama de olivo, y a la derecha Yugurta arrodillado con las manos atadas, y se podría leer Félix, un borde de puntos, etcétera, etcétera. Bueno, y esto es todo. Ya veis de una moneda todo lo que nos ha dado por hablar y por conocer, y bueno, y podríamos estar horas y horas y podríamos estar días y días estudiando solo con el pretexto de esta pequeña moneda, este denario de la familia Cornelia, alusivo a Lucio Cornelio Sila y la guerra contra Yugurta. Pues un saludo a todos y muchas gracias por la atención, y cualquier cosa pues me lo ponéis en los comentarios y os lo agradezco, y sobre todo os agradezco pues eso, que veáis los vídeos y que disfrutéis como yo de estas monedas tan interesantes. Saludos.